A sus 70 años, Ana Gabriel sorprendió tanto a los medios como a sus fans, cuando finalmente rompió su silencio y admitió: «He encontrado la felicidad de mi vida». Una declaración breve pero suficiente para desmentir todas las especulaciones que habían circulado durante años sobre la vida privada de la cantante. Pero aún más impactante fue la identidad de su nueva pareja, el hombre que Ana Gabriel había mantenido en secreto durante tanto tiempo y que solo ahora se atrevía a revelar toda la verdad. Esta historia no se trata solo de un amor tardío, sino también de un viaje de superación de la soledad, el dolor y la presión pública para redescubrir la alegría de vivir. Y ella lo contará de una manera que nadie esperaba. A los 70 años, cuando muchos imaginaban que Ana Gabriel había cerrado definitivamente la puerta al amor, ella sorprendió al mundo entero con una revelación que nadie vio venir. Durante décadas, la cantante mantuvo un silencio absoluto sobre su vida afectiva. Un silencio que se convirtió en parte de su misterio, de su identidad pública, de esa fortaleza que mostraba en cada escenario. Pero aquella mañana, frente a un pequeño grupo de periodistas y con una serenidad inesperada, Ana decidió hablar. Su voz firme pero suave rompió una barrera que parecía inquebrantable. «He encontrado la felicidad de mi vida», confesó. Y en ese instante todo cambió. Los murmullos comenzaron inmediatamente. Algunos pensaron que se trataba de una metáfora, otros creyeron que Ana hablaba de su música o de un proyecto especial. Pero ella no dejó espacio para confusiones. Por primera vez habló abiertamente sobre el amor, sobre un sentimiento que había llegado tarde, sí, pero con una fuerza tan luminosa que había transformado por completo su manera de ver la vida. Su confesión no fue impulsiva. Había sido una decisión meditada durante meses, quizá años, hasta que finalmente comprendió que ocultar su felicidad no tenía sentido. A su edad, la verdad ya no era un riesgo, era un acto de libertad. Ana describió este amor como un renacer. Dijo que había pasado tanto tiempo evitando preguntas, esquivando rumores, construyendo murallas invisibles para protegerse, que casi olvidó lo que era abrir el corazón. Pero llegó un momento en que la vida, con una suavidad inesperada, le mostró que todavía había espacio para sentir profundamente, para confiar, para dejarse cuidar. A los 70 años, cuando muchos se resignan a la rutina o al silencio emocional, ella descubrió que aún había un capítulo nuevo, esperándola, un capítulo que le devolvió la sonrisa y la paz que tanto había buscado. Lo más impactante no fue solo la revelación del amor, sino el hecho de que Ana decidió presentar al mundo a su nueva compañera de vida, una mujer que había estado a su lado discretamente apoyándola, acompañándola en los momentos más duros y también en los más hermosos. Ana habló de ella con una ternura que conmovió incluso a quienes no simpatizaban con la artista. La describió como una presencia tranquila, paciente, capaz de ver más allá de la figura pública y conectar con la mujer detrás de las luces y los aplausos. Era evidente que ese amor no solo era profundo, sino también transformador. La prensa no sabía cómo reaccionar. Durante años, se habían lanzado miles de teorías sobre la vida sentimental de Ana Gabriel, teorías que ella siempre ignoró con elegancia y distancia. Pero ahora, al verla hablar con tanta franqueza, quedó claro que esta confesión no era para alimentar titulares, sino para liberarse. Ana había cargado con el peso de las expectativas sociales, del juicio ajeno, de un mundo que constantemente opinaba sobre lo que debía o no debía hacer. Y aún así, había decidido elegir la felicidad por encima del miedo. Ese día, mientras terminaba su declaración, Ana dijo algo que se quedaría grabado en la memoria de todos. No importa cuántos años tengas, siempre existe la posibilidad de que la vida te sorprenda. Era una frase sencilla pero cargada de una verdad que solo quienes han vivido intensamente pueden pronunciar con tanta convicción. Ana Gabriel había decidido recibir esa sorpresa con los brazos abiertos, y el hecho de compartirla públicamente era un acto de valentía que inspiró a miles de personas. Su confesión no solo abrió la puerta a un nuevo capítulo en su vida, sino que también invitó al mundo a mirar más allá de los prejuicios. A sus 70 años, Ana Gabriel dio una lección de autenticidad, amor y libertad.
Y aunque aún quedaban muchas preguntas por responder, una cosa estaba clara: la historia de este amor apenas comenzaba. La historia del nuevo amor de Ana Gabriel no comenzó con un encuentro dramático ni con una casualidad de película. Al contrario, empezó de manera silenciosa, casi tímida, como si el destino hubiera decidido acercarlas poco a poco para que ninguna se asustara. Ana conoció a esta mujer en un momento en que no buscaba nada, ni compañía, ni romance, ni un cambio emocional en su vida. Estaba concentrada en su carrera, en sus proyectos, en mantenerse firme frente a los desafíos del tiempo y la fama. Pero a veces el amor llega precisamente cuando uno no lo espera, cuando uno cree que ya lo ha entendido todo. Ella apareció como una presencia tranquila, alguien que no intentaba impresionar a alguien, que no se deslumbraba por la figura pública, sino que miraba directamente a la mujer detrás del micrófono. Lo primero que llamó la atención de Ana no fue su belleza, aunque la tenía, sino su forma de escuchar. Escuchaba sin juzgar, sin interrumpir, sin intentar resolver nada. Solo estaba ahí presente con una serenidad que desarmaba cualquier defensa. Con el tiempo Ana se dio cuenta de que empezaba a esperar sus conversaciones, sus mensajes, incluso sus silencios. Había algo en ella que transmitía paz, un tipo de paz que Ana no había sentido en muchos años. Sus interacciones al principio fueron breves. Un comentario amable, una conversación casual, un intercambio de ideas. Pero poco a poco empezaron a compartir más. Hablaron de música, de sueños, de heridas pasadas, de miedos que nunca habían dicho en voz alta. Y fue en esas confesiones suaves donde Ana descubrió algo inesperado por primera vez en mucho tiempo. Alguien la veía sin filtros. No veías a la estrella, no veías a ella la leyenda, no veías a la mujer fuerte que tanta gente admiraba. Veía a Ana, simplemente Ana. Y esa sensación fue tan nueva, tan delicada, tan profundamente humana, que la conmovió sin que ella pudiera evitarlo. Lo más sorprendente para Ana fue que el amor no llegó como un relámpago, sino como un amanecer. Se fue construyendo lentamente, iluminando partes de su vida que ella ya había dejado en penumbra. Hubo un momento específico en el que entendió que esa mujer había cambiado todo, aunque no recordaba exactamente el día. Solo sabía que cuando se despedían quedaba en su pecho una calidez que duraba horas. Que cuando se encontraban su voz adquiría un tono más suave, que cuando ella sonreía el mundo parecía más ligero. Con el tiempo esa mujer se convirtió en su apoyo más constante. Estuvo allí cuando Ana atravesó momentos de cansancio, cuando la presión mediática se intensificó, cuando las dudas sobre su presente y su futuro la inquietaban. No necesitaba grandes gestos ni palabras elaboradas, bastaba con su compañía. Ana decía que estar con ella era como entrar en una habitación donde todo por fin hacía silencio. Y en ese silencio, Ana volvió a encontrarse con partes de sí misma que había olvidado. Lo que más la sorprendió fue cómo esta relación la transformó internamente. No era un amor que exigía, que arrebataba, que pedía explicaciones. Era un amor que ofrecía espacio, comprensión, libertad. Ana, acostumbrada a llevar la vida con una coraza, comenzó a quitarla poco a poco. No porque alguien se lo pidiera, sino porque por primera vez se sintió segura para hacerlo. A su lado, Ana descubrió que aún era capaz de emocionarse, de ilusionarse, de imaginar un futuro compartido sin miedo al qué dirán. La conexión entre ellas se volvió tan profunda que sin darse cuenta sus vidas comenzaron a entrelazarse. Compartían música, viajes, confidencias, silencios. Y en cada detalle Ana encontraba una nueva razón para sentirse agradecida con la vida. Era como si después de tantos años de lucha personal, finalmente alguien hubiera llegado a sostenerla sin pedir nada a cambio. Esta mujer no solo entró en su vida, la transformó. Y lo hizo con una suavidad que solo los amores verdaderos pueden tener. Ana sabía que esta historia no era convencional, que muchos tendrían opiniones, que algunos intentarían cuestionarla. Pero también sabía que cuando un amor es auténtico, no necesita la aprobación de nadie. Lo único que importa es la verdad que se siente en el corazón. Y el suyo, después de mucho tiempo, volvió a latir con fuerza. El amor que llegó a la vida de Ana Gabriel a los 70 años no fue un amor impulsivo ni turbulento, tampoco fue un romance marcado por la prisa o la incertidumbre.
Fue un amor que nació con la calma de las cosas que tienen destino, un amor que se fue tejiendo lentamente hasta convertirse en una llama suave pero constante, capaz de iluminar rincones que Ana creía apagados para siempre. Era un amor maduro profundo construido sobre miradas sinceras y silencios, que lo decían todo, un amor que no necesitaba demostraciones exageradas para existir, porque su fuerza estaba en lo esencial. Ana solía describir este nuevo sentimiento como un regreso a la vida. Durante muchos años había pensado que el amor ya no era para ella, que su camino estaba destinado a ser acompañado únicamente por su música y su público. Había aceptado la idea de que algunos corazones, por más grandes que sean, no encuentran su hogar hasta muy tarde. Pero cuando esta mujer llegó a su vida, Ana descubrió que todavía quedaba un lugar cálido dentro de ella esperando ser habitado. Ese hallazgo la conmovió profundamente, quizá más de lo que estaba dispuesta a admitir al principio. Lo más hermoso de esta etapa fue la libertad que Ana sintió al permitir que el amor entrara sin miedo. Ya no había inseguridades propias de la juventud, ni expectativas impuestas, ni necesidad de encajar en moldes ajenos. Este amor era distinto porque no buscaba imponerse, simplemente fluía. La relación se convirtió en un refugio en el que Ana podía ser vulnerable sin sentirse expuesta, fuerte sin tener que demostrarlo, tranquila sin necesidad de esconder sus cicatrices. Era un amor que respetaba su ritmo, su historia, sus silencios, su esencia. Cada momento juntas tenía una profundidad especial. No era necesario viajar, planear grandes sorpresas o vivir experiencias extraordinarias. Lo extraordinario estaba en la cotidianidad, una cena sencilla, un paseo breve, una conversación larga al final del día. A veces bastaba una mirada para que ambas supieran lo que la otra estaba pensando. Ese nivel de conexión sorprendía incluso a Ana, quien siempre había sido cautelosa con sus emociones. Pero ahora se permitía sentir sin restricciones, sin reservas, como si el tiempo le hubiera dado permiso para vivir plenamente. En esta nueva relación, Ana descubrió una parte de sí misma que había permanecido dormida durante décadas. Una ternura que creía perdida, una alegría que no dependía de los aplausos, una serenidad que no encontraba en ningún escenario. Su compañera no solo la acompañaba en los momentos felices, sino también en aquellos días difíciles, cuando el peso de la fama, la edad y las responsabilidades se volvían demasiado intensos. En esos instantes ella estaba ahí, sin exigir nada, solo sosteniendo su mano. Y Ana, que había aprendido a cargar con todo sola por fin, entendió lo que era sentirse acompañada de verdad. La relación también trajo a su vida una especie de amor propio renovado. Ana comenzó a cuidarse más, a escucharse, a concederse permisos que antes nunca habría imaginado. Dejó de lado la exigencia constante y permitió que la fragilidad conviviera con la fortaleza. Su pareja la animaba a descansar, a reír más, a disfrutar del presente, sin preocuparse tanto por lo que vendría después. Esos pequeños actos fueron para Ana una caricia al alma. Y mientras el mundo especulaba, comentaba y trataba de descifrar este nuevo capítulo, Ana aprendió a hacer algo que durante años había sido difícil para ella: ignorar el ruido externo. Por primera vez no le importaba lo que otros pensaran. Había esperado demasiado tiempo para vivir un amor así, un amor auténtico, honesto, sin máscaras. La paz que sentía al despertar cada mañana al lado de esa persona era suficiente para silenciar cualquier crítica. Este amor, aunque llegó tarde según muchos, llegó justo cuando Ana estaba lista. Por eso lo vivió con la intensidad suave de quien sabe que cada día es un regalo, que cada gesto tiene valor, y que cada amanecer compartido es una victoria contra el miedo y la soledad. El amor en su forma más pura encontró a Ana en el momento en que ella decidió abrir las puertas del corazón. Y cuando lo hizo, la vida le devolvió una felicidad que creía perdida para siempre. Durante muchos años la vida de Ana Gabriel estuvo marcada por una soledad silenciosa que pocos podían percibir. Aunque siempre estuvo rodeada de público, de aplausos, de admiración, y de una carrera que la situó en la cima de la música latina, su mundo interior tenía espacios profundamente vacíos. Había aprendido a vivir con ellos, a convertirlos en parte de su rutina, como si la soledad fuera simplemente
una consecuencia inevitable del éxito. En entrevistas cuando le preguntaban por su vida sentimental, ella sonreía, esquivaba el tema y continuaba adelante. Nadie imaginaba que detrás de esa sonrisa había años de renuncias, de heridas guardadas de un corazón que hacía tiempo había dejado de esperar algo nuevo. La fama, aunque deslumbrante, también había sido una barrera. Ana se acostumbró a protegerse, a mantenerse firme, a no mostrar vulnerabilidad, para no dar espacio a la crítica ni al escándalo. Esa armadura emocional que tanto la había ayudado en su carrera, terminó por aislarla sin que ella lo notara. Hubo momentos en los que creyó que el amor ya no era un camino para ella. Se había convencido de que su destino era dedicarse a su público, a su música, a los escenarios que siempre la recibieron con calidez. Y aunque esa entrega la llenaba de orgullo, también le robaba la oportunidad de compartir su vida en un sentido más íntimo. Hubo noches en las que Ana regresaba a casa después de un concierto multitudinario, y al cerrar la puerta la casa quedaba en absoluto silencio. Ese contraste era brutal. La energía del público aún vibraba en su pecho, pero al mismo tiempo la soledad la envolvía como un recordatorio de lo que faltaba. Con el tiempo dejó de imaginar una vida compartida. Se decía a sí misma que estaba bien, que así era su camino, que el amor era un lujo que no todos podían vivir. Y así poco a poco sus días se volvieron predecibles, tranquilos, pero emocionalmente distantes, como si su corazón hubiera aceptado la idea de quedarse en pausa para siempre. Pero la vida caprichosa y sorprendente decidió intervenir cuando menos lo esperaba. Todo comenzó con un encuentro aparentemente trivial, una conversación sin importancia, un cruce de miradas que en su momento no significó nada. Sin embargo, ese fue el primer hilo de un destino que estaba por escribir un capítulo completamente diferente. Ana no lo notó al principio. No entendió que ese pequeño instante marcaría un antes y un después. Solo con el tiempo, mirando hacia atrás, pudo reconocer que ese fue el momento exacto en el que su vida comenzó a desviarse del camino que ella creía definitivo. La mujer que más tarde se convertiría en su compañera apareció en su vida con una naturalidad que desarmó cualquier resistencia. No llegó con promesas, ni con declaraciones, ni con la urgencia de quien quiere llamar la atención. Simplemente estuvo ahí. Al principio era solo una presencia amable. Una voz tranquila, una compañía que no exigía nada. Pero algo en esa serenidad empezó a romper de manera suave y casi imperceptible los muros que Ana había construido durante tantos años. Fue entonces cuando Ana se dio cuenta de que la soledad que había aceptado como parte de su identidad no era un destino inamovible, que todavía existía la posibilidad de sentir, de confiar, de entregar una parte de sí misma sin temor a perderlo todo. Ese descubrimiento fue tan profundo como aterrador. Después de tantos años de protegerse, amar nuevamente parecía un riesgo enorme. Pero también era un riesgo que despertaba en ella una luz que hacía tiempo no veía. Y así llegó el punto de quiebre, un día común sin nada extraordinario. Ana sintió que algo dentro de ella cambiaba. Fue una sensación cálida, casi imperceptible, como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada, finalmente se hubiera entreabierto. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero entendía que ya no quería seguir viviendo como antes. La soledad había sido un refugio, sí, pero también una prisión. Y ahora, frente a la posibilidad de un nuevo comienzo, decidió dar el primer paso, aunque fuera pequeño, aunque diera miedo, aunque no tuviera todas las respuestas. Ese fue el verdadero giro del destino, el instante en que Ana Gabriel, después de tantos años de silencio emocional, se permitió sentir otra vez. Y a partir de ese momento, su vida nunca volvió a ser la misma. Con el paso del tiempo, Ana Gabriel comenzó a ver su vida desde una perspectiva completamente distinta. Lo que antes era una rutina marcada por el trabajo y la soledad, ahora estaba lleno de nuevas ilusiones, de proyectos compartidos y de una serenidad que ella misma no imaginaba volver a sentir. Su relación no solo le devolvió la esperanza, sino también la capacidad de imaginar un futuro más cálido, más humano, más cercano. Y precisamente por eso Ana decidió hablar abiertamente de ese futuro, no como un hecho aislado, sino como una declaración de libertad emocional.
En una entrevista reciente, cuando le preguntaron qué esperaba de esta nueva etapa, Ana sonrió con una expresión que no necesitaba explicaciones. Dijo que por primera vez en muchos años se permitía soñar sin miedo. Soñar con viajes tranquilos, con amaneceres compartidos, con pequeñas rutinas que hacían la vida más ligera. También habló de su deseo de cuidar más de sí misma, de disfrutar de momentos simples, de escuchar a su corazón sin presiones externas. Sus palabras no tenían la euforia de un amor adolescente, sino la calma de alguien que por fin ha encontrado un refugio verdadero. Lo que más conmovió a sus fans fue la honestidad con la que Ana admitió que este amor había llegado en el momento exacto. No antes, cuando no estaba lista, ni después cuando tal vez ya no tendría fuerzas para abrirse. Llegó ahora en un punto de madurez emocional, en el que podía valorar cada gesto, cada mirada, cada detalle. Ella misma dijo que este amor no solo la acompañaba, sino que la sostenía. Y eso para una mujer que había aprendido a ser fuerte sola, era un regalo inmenso. Ana también habló de la importancia de normalizar el amor en todas sus formas. Dijo que aunque durante mucho tiempo evitó exponer su vida personal por miedo al juicio, ahora entendía que el amor no es algo que deba esconderse. Que amar independientemente de la edad, el género o las expectativas sociales es un acto de valentía. Y que si su historia podía ayudar a otros a sentirse menos solos, menos avergonzados o menos temerosos, entonces valía la pena compartirla. Sus palabras fueron recibidas con una ola de apoyo que ella no esperaba, una prueba de que su público no solo la admiraba como artista, sino también como ser humano. Uno de los momentos más emotivos fue cuando Ana confesó que por primera vez en décadas se sentía completamente en paz. Dijo que la vida le había enseñado a través de golpes, silencios y pérdidas, pero que nunca imaginó que también le regalaría un cierre tan hermoso. Un cierre que no significaba final, sino un nuevo comienzo. Esa paz, esa sensación de estar exactamente donde necesitaba estar, se reflejaba en su mirada, en su voz, en cada palabra que pronunciaba. El futuro que Ana imagina no está lleno de grandes escenarios ni de giras interminables. Está lleno de calma, de compañía, de momentos pequeños que construyen una felicidad real. Y aunque seguirá cantando mientras el corazón se lo pida, también sabe que ya no tiene nada que demostrar. Su legado está escrito, su voz es eterna, y ahora su vida por fin le pertenece por completo. En esta nueva etapa, Ana quiere vivir con autenticidad, con gratitud, y con una alegría que irradia incluso en los gestos más sencillos. Quiere disfrutar lo que queda del camino con la mujer que le devolvió la luz, con esa complicidad tranquila que tanto esperó. Y lo más conmovedor es que este deseo no nace del miedo a la soledad, sino del reconocimiento profundo de que todos merecemos un amor que llegue en el momento adecuado. Su historia es un recordatorio poderoso. Nunca es tarde para abrir el corazón. Nunca es tarde para reconstruirse. Nunca es tarde para elegir la felicidad. Ana Gabriel, con la sabiduría de los años y la ternura de quien por fin se siente acompañada, lo demuestra con cada palabra y cada sonrisa. La historia de Ana Gabriel nos recuerda que la vida nunca deja de sorprendernos, incluso cuando creemos que ya lo hemos visto todo. Su valentía al abrir el corazón a los 70 años, al hablar con sinceridad sobre su felicidad, y al abrazar un amor que llegó sin avisar, es una lección profunda sobre el valor de ser auténticos. A veces pasamos tantos años protegiéndonos, escondiendo lo que sentimos o renunciando a lo que deseamos, que olvidamos que todos merecemos una oportunidad para volver a empezar. Ana encontró esa oportunidad cuando menos lo esperaba, y al compartirla con el mundo, también nos invitó a reflexionar sobre nuestras propias historias. Nos mostró que la edad no define nuestra capacidad de amar, que el pasado no determina nuestro futuro, y que el amor verdadero no entiende de tiempos ni etiquetas. Lo único que importa es la paz que trae, la luz que enciende, y la libertad que nos devuelve. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete al canal, comparte este video, y acompáñanos en más relatos que inspiran, emocionan, y nos recuerdan que la vida siempre tiene un capítulo nuevo esperándonos. Gracias por estar aquí, por escuchar, y por dejar que estas historias te acompañen.
porque al final todos buscamos lo mismo, un momento de verdad, un rayo de esperanza y un poco de amor para seguir adelante.